Hola, buenas tardes a toda la gente que ya se conecta a este espacio conocido como La Redacción en este nuevo programa y en este nuevo año, en la primera semana laboral del año. Estamos todavía compartiendo con ustedes y gracias a ustedes. Quiero, con la anuencia del señor productor, enviar un saludo a una gran amiga que ayer se nos pasó. Su cumpleaños, su onomástico debe estar enojadísima con nosotros y más con el señor Vaquero. Kim Jisoo cumplió ayer años y le mandamos un saludo desde aquí hasta Corea del Sur, en donde seguramente nos está viendo. Pero hoy también, a propósito del 4 de enero, Día Mundial de la Hipnosis, vamos a contar con la presencia de Juan Carlos Valenzuela. Él es un experto en este tema y nos va a estar acompañando el día de hoy para hablar sobre todas las dudas que tenemos. Bienvenido, Juan Alejandro, buenos Carlos. días. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Bueno, hay algunas cosas que se dicen alrededor de la hipnosis. La gente también debe estar muy pendiente y expectante de lo que se pueda decir aquí. Quiero primero, Juan Carlos, por favor, pedirte una definición de la hipnosis en cuanto a un tema terapéutico. Perfecto, excelente. La hipnosis, Alejandro, es un estado de relajación profunda que permite, en este caso, al terapeuta y al paciente encontrar desde los efectos las causas originales de trastornos como temas de ansiedad, depresión, miedos, fobias, pánicos, etcétera. Es decir, vamos a través de un proceso donde el paciente, en colaboración, logra entender y hacer consciente lo subconsciente. Ya, precisamente ese acceso a esas etapas subconscientes es lo que más le interesa a la hipnosis o a la persona que se va a someter a una terapia de hipnosis, porque se pueden, me imagino, solucionar ciertos aspectos o problemas que se puedan tener. Así es, así es. Hablemos de trastornos de ansiedad, depresión, trastornos del sueño, etcétera, etcétera. Son efectos ya que tenemos de causas latentes ahí, ¿no es cierto? ¿De dónde vienen esos efectos? Ahí es donde entra esta maravillosa herramienta de hipnosis, hablando del día de hoy, Día Mundial de la Hipnosis, 4 de enero, donde, bueno, empieza con un médico escocés que Ajá. empieza a experimentar con todo eso, ¿sí? Entonces, hablando del tema terapéutico, busca las causas originales, es Yep. decir, ¿de dónde viene mi insomnio? ¿De dónde viene Ok. la ansiedad? ¿De dónde viene mi depresión? Ya, a ver, una de las cosas una de las dudas que yo tenía justo antes de empezar la conversación y de lo que conversábamos un poco fuera de las cámaras es, en este tema de la hipnosis terapéutica, ¿uno pierde el control de sí mismo? Nada que ver, nada que No, ver. Es un proceso colaborativo en realidad, ya, Alejandro. Es decir, viene una persona consciente de que tiene un problema y que quiere solucionarlo. En el sentido de que tiene que cumplir incluso ciertos requisitos, ciertas reglas, en el sentido de que, ok, tengo un problema, quiero solucionarlo, necesito la ayuda de un experto, de alguien profesional que me acompañe, y entonces ahí entramos en una colaboración. esta hipnosis de que se tiene idea de manera general de lo que hace el trabajo de conocidísimo de Tony Camo, de John Ujú. Milton en México, Así es. no tiene relación con lo que haces tú, ¿no? Con esta etapa terapéutica de la hipnosis. No quiere decir, a ver, quiero decir, yo voy a la terapia, a la hipnoterapia, y no es que me duermes de un golpe y me conviertes en una gallina cada vez que chasqueas. Así es, sí. La hipnosis del espectáculo y la hipnosis terapéutica hay que separarla, ¿sí? Ya. ¿Por qué? Porque la hipnosis del espectáculo es lo que queda en la retina del espectador, ¿no es cierto? Justo lo que tú acabas de decir. Ajá. La pérdida de conciencia, empiezo a cacarear como una gallina, empiezo a comer una cebolla pensando que es una manzana, Sí. y nada que ver, ¿no es cierto? Eso por un lado, y está bien, no me voy a meter en eso, como justo yo te decía, Ajá. Alejandro, fuera de cámaras, no conozco del tema, no podría hablar en ese sentido, pero sí puedo hablar de la hipnosis terapéutica y es totalmente diferente, ¿sí? Como te decía y como les decía a los espectadores, es simplemente entender que una persona pues tiene una dificultad, algún trastorno que quiere superar y en base a eso pide ayuda profesional. Si es que se puede compartir este dato, Juan Carlos, ¿cuáles son como los problemas más frecuentes con los que la gente acude a ti para tratarse? Temas de ansiedad, de depresión, trastornos del sueño, fobias, miedos, pánicos, adicciones, malos hábitos, comportamientos nocivos. En este tema de la depresión, o sea, qué tanto puede hacer la hipnosis terapéutica versus a un tratamiento farmacológico, por ejemplo, que es prescrito por un psiquiatra? Qué buena pregunta, gracias Alejandro. ¿Qué es lo que pasa con el tratamiento psiquiátrico? Lo que estamos hablando es de ciertos químicos que se introducen al cuerpo para regular eso que está provocando este efecto de la depresión. Eh,
pero no se encuentra la causa original, es decir, se está mitigando el efecto, más no la causa, ¿sí? Hipnosis, Ok. por otro lado, lo que busca es encontrar de dónde viene ese efecto. Te voy a poner un ejemplo, es como que la ansiedad fuera un charco de agua que está ahí, Ya. ¿sí? Y la causa original es una llave abierta. Prácticamente, con mucho respeto, por supuesto, porque funciona también el tema psiquiátrico para paliar Ajá. los efectos, pero la verdadera solución es de encerrar la llave, ¿sí? Ya. ¿Para qué? Para que deje de drenar esa depresión o esa ansiedad o esa fobia, ¿no es cierto? Porque a la final, si yo tomo un antidepresivo, pues para controlarlo y no trabajo en la causa, pues va a persistir simplemente. Claro, Es cuestión de tiempo definitivamente. para que siga persistiendo. Sí, a ver, entonces, en ese sentido, la hipnosis ya como tratamiento terapéutico nos puede ayudar para tratar un montón de estos aspectos. Decías que uno de los más em, frecuentes es la depresión y la ansiedad. En una sola sesión, obviamente, no se va a poder encontrar el origen de estos cuadros, ¿no es cierto? Me imagino que hay un camino largo por el que hay que recorrer para llegar al origen. Hay un camino, sin embargo ahora no es tan largo en Ya no es realidad, ¿sí? tanto. No es tan largo, yo creo que incluso con las nuevas tecnologías, también estas nuevas tecnologías, ahora es tan rápido, ¿no? Con estos aparatitos puedes hacer un montón de cosas, no es tan largo ahora, ¿sí? Yo tengo una metodología creada por mi persona que Ya. lo que busca es en 2 meses encontrar esas causas originales, ¿sí? En 2 meses, o sea, En 2 meses. en 2 meses encontramos la causa original o le devolvemos su dinero. O le sí, tengo el tema de Literalmente, garantía, o en realidad devolvemos sí, su en dinero. realidad sí, sí. ¿Por qué? Porque si la persona sigue este contexto y la persona tiene este sentido de superación de este problema y siguiendo esta metodología, pues vamos a encontrar de dónde viene, ¿sí? Por supuesto, estamos hablando de traumas a veces que son súper fuertes, temas emocionales muy fuertes como un abuso, por ejemplo, Ya. ¿sí? O algo que se haya visto, un accidente de tránsito, etcétera, Ajá. etcétera, ¿sí? Que ha marcado y que ha creado un trauma en la vida de las personas. Sin embargo, cuando nosotros volcamos nuestra atención hacia ese evento traumático en algún momento en el pasado y logramos cambiar la perspectiva. No podemos cambiar el pasado, Alejandro, pero sí Sí, podemos cambiar la perspectiva con respecto a esa situación que ya se vive. precisamente era otra de las preguntas que tenía que surgir un poco antes del inicio de la entrevista. Habrá, me imagino, personas que acuden a la hipnosis terapéutica para que le borren a su ex de la memoria. Me pasa, Sí pasa, sí, me pasa mucho. sí pasa. Me pasa Entonces, mucho, ajá. o sea, cómo es, qué es lo primero que tú le dices a esa persona? Ya quieren por aquí. No, aquí ya se están apuntando algunos, no, mi amigo ahí, no voy a decir quién porque se revelan, pero Es interesante. Justo el día de ayer estaba entrevistándome con una persona que me decía eso. Acabo de salir de una ruptura amorosa, me siento muy ansioso, me siento muy deprimido. Por favor, ayúdeme a borrar este contexto de mi vida, ¿no? Yo le decía, vamos a hacer algo mucho mejor. Vamos a superar Vamos a este contexto y superarlo. vamos a entender y vamos a quitar esa perspectiva que tienes ahorita en este preciso momento de esta ruptura amorosa y vamos a ponerle otra perspectiva, ¿sí? Él decía, no sé, cosas como, es que se destruyó mi vida, es que hasta aquí llegué. Y yo le decía, oye, pero ahora cambiémoslo por, esto es una nueva oportunidad. es que sí debe ser, ¿no? O sea, Por supuesto, hay que pasar el luto. todos hemos pasado Obvio. por ese momento en el que uno cree que no va a volver a amar jamás y le genera una ruptura. Correcto, Entonces, un luto. exactamente, Así es. exactamente. Entonces, se podría decir que hay, si es que hay algunos tips como para poder manejarlo, o necesariamente tengo que hacer una introspección y buscar la mejor forma en la que yo pueda subsanar ese escenario de luto por el corazón roto. En realidad es cuestión de tiempo, justo le decía yo a este muchacho, Ajá. es cuestión de tiempo que te recuperes y que en ese preciso momento donde sufriste la ruptura amorosa, ese luto, pues sientas que se te partió el corazón, pues está muy bien, es válido, ¿sí? Y va a ser cuestión de tiempo que te recuperes y subsanes este tema, ¿sí? Con estas herramientas lo que se hace es acelerar el proceso, ¿sí? Es acelerar el luto subconsciente que en algún momento queda por esa ruptura. ¿Para qué? Para salir de una manera más rápida, más precisa de ese tema. Ya, ahora, por ejemplo, gente que tiende como a la nostalgia del pasado y siempre a intentar recordar y otra vez abrazar esos momentos, pueden acceder a recuerdos, si se quiere, reprimidos de su vida. Totalmente. Sí, se puede. Sí, por supuesto. Y ahí es donde existen estos bloqueos subconscientes y ahí es donde aparece la depresión.
justo lo que tú acabas de decir, estos recuerdos bloqueados, estos recuerdos contenidos que están ahí con una etiqueta. ¿Sí? Yo pongo mucho en mi terapia el tema del capítulo de tu vida, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si en alguna ruptura tienes en un capítulo de tu vida, el capítulo 10, y dices, se terminó mi vida aquí, ¿sí? Te vas a quedar con esa información. Y esa perspectiva y esa creencia va a seguir acompañándote hasta el momento presente si tú no haces un cambio. Y estas herramientas como hipnosis, programación neurolingüística, descodificación, lo que te permiten es ir a ver el pasado, a reescribirlo. ¿Para qué? Para encontrar algo que a ti te sirva en este preciso momento. ¿Sí? Algo se debe haber creado, algún tema de sabiduría, alguna virtud que pudiste crear. Y si en esa retrospección me encuentro con un escenario que no fue tan agradable. Pasa, claro que sí, pasa, pero si y si se genera otro bloqueo ahí, o sea, se genera otra situación. Pasa, sí, y me ha pasado, sí, con personas que a veces en ciertas situaciones están trabajando sobre una cosa y recuerdan algo muy traumático, sí, ha pasado, hay que seguir trabajando, porque si el subconsciente ya llegó a esa parte, pues, ok, es un recuerdo que flotó y ahora se lo tiene consciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con eso? Volver a trabajar en ese recuerdo. Así es lo que hice con una paciente de los Estados Unidos, que me pasó que estábamos trabajando en una cosa y de pronto, ¡pum!, flotó un recuerdo subconsciente súper fuerte, ¿sí? Tuvimos que seguir trabajando, lo subsanó y los cambios. Se hace un doble camino, ¿no? Pero por supuesto, es un doble camino, pero que vale la pena. Ojo, claro, ahí, sí, vale la pena, totalmente, ¿no? Sí, tiene que valer la pena, porque si no, ahí sí, ¿para qué voy, no? Voy al dentista para arreglar una muela, me terminan rompiendo otra. Claro, correcto. Sí, pero a la final, como tú bien decías, Alejandro, ahí está el trauma. Tarde o temprano, es cuestión de tiempo que el trauma salga a exposición, ¿sí? Y eso va a causar un efecto, y va a causar un efecto que va a llamar la atención: ansiedad, depresión, miedos, fobias, pánico. Ahora, ¿necesariamente tengo que haber sufrido un evento traumático con el ex o con la ex o cualquier cosa? O no sé, salí a caminar y le atropellaron al perro, cosas así, para necesariamente tener que ir a una terapia de hipnosis, o puedo acceder para ver qué encuentro? Sí, puedes acceder, por ejemplo, ahora me entrevisté con una persona que quiere que vamos a trabajar con temas financieros, por ejemplo, quiere mejorar su calidad de vida, ¿sí? Pero siente que está bloqueado, siente que está estancado, y por supuesto, no son problemas quizás tan graves, ¿no es cierto? Pero, por supuesto, es una herramienta que te ayuda muchísimo a que puedas tener enfoque, puedas tener objetivos, que puedas marcar de una manera más estratégica hacia dónde quieres ir, a través de trabajar con tu mente, con tus emociones, puedas configurarlas, puedas asociarlas y pues manifestar lo que tú quieras. Esta cuestión de la programación que más o menos tocabas igual antes, segundos antes de empezar la transmisión, si es que yo quiero precisamente, a ver, en un año no me voy a convertir, no sé, en Bill Gates, ¿no? Pero precisamente si es que yo quiero tener un mejor manejo de mis finanzas, empiezo por ir a la terapia, pero de ahí, si es que no pongo voluntad, voy a seguir bloqueado. Exactamente, como yo te dije al principio, Alejandro, es un tema colaborativo. Si la persona no hace el trabajo de introspección, si viene acá a curiosear, pues no le va a funcionar o no va a tener los mismos resultados que debería tener. Pero si siente una necesidad latente de que hay un problema que se quiere resolver, y hay un trabajo de colaboración donde la persona sepa que quiere superar algún contexto o quiera mejorar la calidad de su vida, pues estas herramientas son increíbles. Además, porque precisamente, y tiene algo que ver con lo que decíamos de la hipnosis más bien como show, si es que yo voy a la terapia de hipnosis y le digo: Juan Carlos, yo quiero ser el trabajador más eficiente de la empresa, ayúdeme, no vas a chasquear y me voy a convertir en el más eficiente de la empresa, si es que no lo soy ya, ¿no es cierto? Así es, pero esta parte, por ejemplo, aquí hay algo interesante. Yo trabajo mucho con lo que se conoce como metáforas, es decir, con el para qué. ¿Para qué quiero ser el trabajador más eficiente de mi empresa? ¿Sí? Entonces, si tú no tienes un para qué bien puesto, un para qué importante, una metáfora, un código simbólico de lo que quieres lograr, a la final te desinflas. Ahora que estamos empezando el 2024, pues los gimnasios llenos, ¿sí o no? Los gimnasios repletos. Las hojitas de inscripciones, sí, esas están llenas. Ya pagaste la anualidad, pero en marzo, en abril, esos gimnasios están con los grillos sonando, ¿sí o no? Sí. Y ahí es donde se da, y ahí es donde se cae muchísimos objetivos. De inicio de año, ¿no es cierto? Porque no hay un para qué concreto. Pero ahora, Alejandro, si yo te digo, digamos, te voy a poner un caso hipotético. Si yo soy tu médico y te digo: oye, Alejandro, ¿sabes que tienes que irte a hacer gimnasio y tienes que bajar, no sé, 10 kilos, porque si no te puedes morir?
¿Vas a ir al gimnasio, sí o no? Literalmente voy a correr por mi vida. Exactamente, correcto. Tienes un para qué súper fuerte, un para qué súper marcado y vas a hacer todo lo que esté a tu alcance para lograr esa meta. ¿Sí ves? Ese es un para qué importante, ¿sí? Pero si no tienes un para qué, dices, sí, pero es que eso es la moda, eso es, y te sientes bien contigo mismo, pues en febrero prácticamente ya te despediste de la anualidad del gimnasio. Nosotros conversábamos estos días con una invitada, ella hablaba más bien de autoconocimiento. Si es que ese autoconocimiento no se da como primer paso, ella decía los objetivos del nuevo año van a caerse en algún momento. Así es. Si es que yo tengo en cambio un problema que no puedo definir quién soy, también me puede ayudar la terapia de hipnosis, regresándome a los inicios y diciéndome, este eres tú. Exactamente, Alejandro, muchas gracias por topar el tema, porque hipnosis tiene que ver con eso, con el autoconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Entender qué es lo que pasó, qué es lo que pude haber vivido. Lo más fácil cerebralmente hablando para continuar en la vida es bloquear las situaciones, ¿sí? Es bloquear esos eventos traumáticos. ¿Para qué? Para yo continuar. Pero tarde o temprano eso es parte del autoconocimiento, saber que sí me pasó o tengo que gestionar algo que está ahí guardado, que está retenido, que está reprimido y tengo que sacarlo. ¿Para qué? Para gestionarlo, para aprender algo de eso, ¿sí? Se entrelaza mucho con el desarrollo personal y el tema del autoconocimiento, por supuesto. Sí, a ver, y estos perfiles en cambio que son los más que fu, ¿no? Los que yo ya tengo resuelto todo, yo sé quién soy y sé hacia dónde voy, también puede resultar un bloqueo, ¿no es cierto? ¿Cómo se trataría eso a partir de la hipnosis terapéutica? Bueno, tenemos que encontrar el efecto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está provocando cierto tipo de comportamiento, actitud, toma de decisiones, etcétera, etcétera? Estamos aquí, a mi punto de vista personal y hablando de desarrollo personal, estamos aquí para aprender ciertas cosas y yo creo que nadie debe sabérselas todas, ¿sí? Claro, no, sí. Y cuando estamos en estos procesos de introspección es porque, claro, estamos evolucionando, estamos creciendo, estamos buscando nuevas alternativas para ser mejores personas, ¿sí? Y las personas que tienen ansiedad, depresión, están ahí en esta lucha constante porque quieren y saben que pueden y tienen el potencial para hacer un montón de cosas adicionales, ¿sí? Pero no pueden, no tienen las herramientas. Yo a veces les digo, es como viajar de una ciudad a otra, Alejandro, y sí, de pronto se te desinfla la llanta. Ajá. Y claro, si no tienes la herramienta y no sabes cómo utilizar la herramienta, pues hay una complicación, ¿no es cierto? Necesitas que alguien te venga a auxiliar. Pero si ya conoces la herramienta, si ya sabes cómo cambiar la llanta, pues puedes volver al camino mucho más rápido. Esa es la diferencia. Perfecto. Queremos recordarle a la gente que estamos conversando con Juan Carlos sobre la etapa terapéutica de la hipnosis. No me van a convertir aquí en un florero o en una gallina, por mucho que la gente haya estado pidiendo eso. Desde que se enteraron que vamos a tratar el tema, dijeron yo me apunto porque yo quiero ver si en verdad me convierten en gallina. Pero hay una cuestión mucho más importante que va mucho más allá en cuanto a la hipnosis, que es esto de la cuestión de la etapa terapéutica de la hipnosis, que también va ligado mucho con el autoconocimiento, decíamos hace poquito. Y en ese camino nosotros podríamos también utilizar esta hipnosis para ayudarnos a la consecución de los objetivos de Año Nuevo. Sí, claro, cómo no. Es más, bueno, este año me porté un poquito flojo, la verdad, porque siempre hago... se acabó. Sí, el que se acabó, porque siempre hago un taller de metas y objetivos de fin de año. ¿Por qué? Porque esta parte es interesante. Existe un reseteo subconsciente, ¿no es cierto? Es simplemente un cambio de una fecha, pero a nivel mundial, pues es la oportunidad de dejar a un lado el 2023 con todas sus cosas malas, ¿no es cierto? Y empezar el 2024 con un sentido de optimismo que vale la pena subirse a esta ola colectiva y lograr estos objetivos, ¿no es cierto? En diciembre todos ya sentimos la pesadez del mes, ¿no? Pero en enero ahora tenemos que volver a trabajar y venimos con más bríos, ¿no es cierto? Entonces, esta parte es importante, ¿sí? Porque con el tema de hipnosis, como tú bien dices, Alejandro, se puede establecer estos objetivos. Pero nuevamente, si tienes un objetivo y no tienes un para qué, y no la asocias con una emoción, porque, ojo, el comportamiento, las actitudes y la toma de decisiones de las personas vienen orientadas desde la emoción. Desde la emoción. Tú actúas en emoción, en realidad, Alejandro, y espectadores. La emoción es lo que mueve al mundo, ¿sí? Si no tenemos claro
¿para qué voy a manifestar lo que me he propuesto? Y no asocio una emoción, pues no va a suceder nada o se va a caer tarde o temprano en el tiempo. Ahora, saliendo de la terapia de hipnosis, también me imagino que tiene que haber una cuestión interdisciplinaria y también llevarla de la mano con el psicólogo y en todo caso con el psiquiatra, ¿no es cierto? O yo salgo de la terapia de hipnosis completamente curado de todo. A ver, aquí me voy a meter a un tema que vale la pena conversarlo, ¿sí? Ajá. Muchas personas a veces vienen a mi terapia cuando no han encontrado resultados Ya. en tratamientos psicológicos y quieren salir de temas psiquiátricos, quieren salir de medicinas, quieren salir Ya. de todo esto. ¿Por qué? Porque hipnosis es una terapia alternativa en realidad, ¿sí? Ya. Hipnosis, hablando del Día Mundial, pues no es una terapia reconocida académicamente en universidades, sino que tienes que seguirla y puede acceder todo el mundo. Obviamente, el terapeuta que ya se embebe en esta profesión, pues tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿no es cierto? Claro. Pero a la final, pues hipnosis ayuda en todos estos contextos que estamos hablando, ¿no? Ajá. A ver, éticamente tal vez no está bien que yo me someta a una terapia ahorita, ¿no es cierto? Porque la gente nos está viendo y toda esa cosa. Pero ¿podrías compartirnos tal vez así como un pasaje muy curioso o que te haya resultado hasta incluso y de ser posible chistoso en todo tu ejercicio? Uy, tengo muchísimos ejemplos, por ejemplo, vidas pasadas. O sea, ¿puedo acceder a mi vida pasada? ¿Serio? Sí, claro que sí. Pero a ver, se puso bueno la entrevista. A ver, lo que pasa es que yo soy un tanto escéptico, ajá, ¿no? ajá. Específicamente con esa cuestión de las vidas pasadas. Entonces, cuéntanos esta experiencia que tú tuviste con alguien que accedió a su vida pasada, quiero entender. Bueno, he tenido varias en realidad. A la final, como yo decía en una entrevista anterior, Sí. el subconsciente tiene esta capacidad de llevar a las personas, es decir, yo no te digo, hey, te voy a llevar a una vida pasada, Ajá. sino que el subconsciente mismo lo hace. Sin embargo, me pasó que recientemente, en el mes de diciembre, que una paciente de Ibarra había leído un libro, un famoso libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, sí. y habla del tema es un psiquiatra que habla del tema de regresiones, Sí. y trabaja con Catherine, en este caso una de las protagonistas, y empiezan a irse a vidas pasadas y empieza a bajar totalmente ansiedad, depresión de esta paciente, ¿sí? Ya. Entonces viene con esa referencia, ella igual totalmente escéptica, sin ningún concepto, sin ninguna referencia de vidas pasadas. Hay personas que son más sensibles a vidas pasadas y otras que no. En este caso ella no tenía ninguna referencia más que la lectura de ese libro, entonces me dijo, oye, me parece súper interesante y todo eso. Digo, ¿quieres hacer vidas pasadas? Y no sé, fue una pregunta que le lancé y me dijo, sí. Digo, perfecto, entonces tienes que prepararte, deja de comer carnes, hidrátate esta semana y bla, bla. O sea, tampoco es cuestión de que yo llego y me acuerdo de mi vida pasada y ya. O sea, no, hay una cuestión más... Hay una más preparación. física, hay una preparación. Hay una física. preparación, por supuesto, hay una preparación. Entonces, ¿qué es lo que acordamos con ella? Pues que venía y vino muy ansiosa, ¿no? Claro. Con esa expectativa. Y claro, para mí también fue un reto porque no tenía ninguna referencia. No es que me dijo, Juanca, ayúdame con una vida pasada. ¿Por qué? Porque sueño en que soy un gladiador, etcétera, etcétera, ¿no? Nada, pero sí. Que me comí un león en el Coliseo Romano. Que sí me ha pasado, Me pasó con una señora de tercera edad, Yeah. ¿sí? Que era un gladiador. ¿sí? Okay. Y recordó ese tema y me decía que tenía problemas en las piernas porque tenía que ser ágil, porque tenía que huir de los leones, ¿no? Yeah. Cosas interesantes, cosas que pasan. Y lo hicimos en el mes de diciembre y accedió a una vida pasada en México. Fue increíble. ¿En México? En México. Se acordó que era mexicana y bueno, ahí le molestaba un poquito en los años 70. Y se dio linda época, ¿no? Y se dio cuenta de algunas cosas, ¿sí? Yeah. ¿Por qué? Porque ella traía ecos de esa vida pasada, información de esa vida pasada y la estaba proyectando en una pariente. Fue muy interesante, fue muy bonito. Después de al finalizar la sesión me dijo que le había gustado muchísimo. Claro, yo también con una satisfacción muy grande. ¿Por qué? Porque era una persona que primero no había tenido referencias escépticas, como dices tú. Sin embargo, logró recordar con muy buen detalle, en realidad, qué es lo que le había pasado en México pues por los años 70. No, pero es súper interesante, ¿no? O sea, se puede acceder y se pueden resolver. A ver, lo que quiero decir es que en esta vida, que yo llevo casi 40 años ya, puedo tener problemas e issues de cosas que no me pasaron en estos 40 años, sino hace rato. Sucede. Por ejemplo, personas que tienen miedo al agua.
Ya. Sí, y en este libro de Brian Weiss que les menciono, de muchas vidas, muchos maestros, que se los recomiendo, no me acuerdo exactamente si era la persona protagonista, pero decía que en vidas pasadas se daban cuenta que estos miedos a veces que son irracionales, ¿no es cierto? Sí, las fobias son miedos son irracionales. Entonces tengo miedo al agua, pero no sé por qué, si no me pasó absolutamente en nada con el agua. Me dio rabia. En una vida pasada, pues me dio rabia, me metí al mar y de pronto, tuve una muerte trágica y sucede, ¿sí? He tenido, gracias a Dios, la experiencia de lograr acceder a vidas pasadas de muchos de mis pacientes, y bueno, son experiencias muy bonitas, que claro, sale un poco de la lógica del concepto. Yo soy científico, yo soy ingeniero también, es una parte interesante, y yo personalmente necesito una lógica, ¿sí? Sí. No soy muy tanto del punto de vista espiritual, yo necesito encontrar una lógica, ¿sí? Entonces, a mí, en ese sentido, claro, es algo muy disruptivo, eso me pasó al principio, ¿sí? Yo decía, ¿será, no será? Pero claro, simplemente yo tengo que dejarme llevar por la experiencia de cada persona. Pero tal vez justo estos procesos sirven a toda esa gente, me incluyo, que anda buscando siempre una explicación racional y una explicación lógica para todos, ¿no? Así es. Un poco más de explicarlo con números lo que está sucediendo. Pero estas cosas también pueden desenredar esos nudos. Sí, y el tema es que se ve en la práctica que se desenredan esos nudos, que las personas empiezan a salir de contextos de ansiedad, empiezan a comprender qué es lo que les está sucediendo, ¿sí? Y logran liberar de manera automática. Pasa, por ejemplo, con la bioneuromoción. Hay un caso, no es mi caso, aunque sí me pasó con una paciente, pero para resumirte, el caso era de una persona que no podía embarazarse y físicamente estaba totalmente bien, pero resulta que una bisabuela quería ser maestra y tuvo un montón de hijos en ese tiempo. ¿Cuál es la programación que pasó ancestralmente? No tengas hijos porque si no te frustras en la vida, ¿sí? Y se quedó la descendiente con esa información. La descendiente, en este caso esta persona que trabajó con bioneuromoción, se dio cuenta que tenía esa información activa, la desactivó con esta serie de terapias y pues pudo embarazarse, ¿sí? A mí me pasó que no vino una persona justamente a embarazarse, pero logró desbloquearse ciertos contextos con su pareja y logró embarazarse, y luego yo me enteré, porque ella me contó que tenía que seguir un tratamiento súper caro, que tenía muchos problemas, pero y ella se sorprendió mucho, me dijo, ¿y qué pasó acá? Dije, es que te desbloqueaste y lograste que la química de tu cuerpo pues empiece a accionar de una manera adecuada, y pasó lo que tenía que pasar. También el shock, ¿no? Llega la paciente a decir, Juan Carlos, me enteré que una paciente se embarazó, así que aquí estoy. No, nada que ver. Y vino con el esposo. Por si acaso, bueno. Muchísimas gracias, Juan Carlos. ¿En dónde te puede contactar la gente? Bueno, estoy en redes sociales como en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok como Juan Carlos Valenzuela, hipnoterapeuta. Mi teléfono de contacto es 098-35-64-075. Mi página web, kunanterapias.com. En la sección de terapias de introspección profunda pueden encontrar toda la información. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos en este tema que ves que se nos queda un montón. Seguramente habrá una segunda parte con la venia de la señorita productora y el señor productor. Pero a la gente que se conectó, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por darnos todavía la oportunidad en este nuevo año de compartir con ustedes. Para nosotros siempre es una alegría enorme y el gusto siempre va a ser suyo. Hasta mañana.